Entrené a la nueva becaria durante meses, solo para ser despedida el mismo día que completó su entrenamiento. Recortes presupuestarios, abuelita, explicó mi jefe encogiéndose de hombros. Le agradecí la oportunidad y me fui sin armar un escándalo. Pero olvidó un pequeño detalle. ¿Qué feo sería esto? Estamos implementando recortes presupuestarios, y su puesto ha sido eliminado, dijo Trent, con un despectivo encogimiento de hombros, recostándose en su sillón de cuero. Gracias por todo, abuelita. Me senté frente a él en su espaciosa oficina en esquina, aturdida por el silencio. El certificado de finalización del programa de capacitación de Jenny aún estaba tibio en mis manos. Acababa de presentárselo, orgullosa de haber capacitado con éxito a la joven becaria durante los últimos 4 meses, y esta era mi recompensa, despido inmediato. Hoy es su último día, continuó, cuando no respondí. Recursos Humanos ha preparado su último cheque de pago y su indemnización por despido, 2 semanas de salario. Mi nombre es Becky Smith. Tengo 61 años, y después de 7 años como coordinadora de proyectos en Everline Urban Design en Omaha, Nebraska, acabo de ser despedida. 7 años de asegurar que cada permiso se presentara correctamente, que se cumpliera cada plazo y que se superara cada obstáculo regulatorio. Todo terminó en una conversación de 3 minutos un viernes por la mañana. Recortes presupuestarios, logré decir finalmente, con la voz más firme de lo que me sentía. La misma semana en que aseguramos el proyecto de desarrollo de Riverside de $35 millones. Trent tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo, ajustándose su costosa corbata. Es una reestructuración estratégica. Jenny asumirá sus responsabilidades ahora que usted ha completado su capacitación. Jenny Blake. La becaria de 24 años que había estado entrenando desde marzo. Aquella a la que pacientemente le había enseñado todo sobre la compleja red de regulaciones municipales, relaciones con contratistas y solicitudes de permisos. Aquella que no tenía experiencia real en desarrollo urbano, pero que se jactaba de miles de seguidores en las redes sociales. Ya veo, dije, recogiendo mi dignidad a mi alrededor como una armadura. ¿Habrá un periodo de transición? El proyecto Riverside tiene varios permisos críticos pendientes. Eso no será necesario, respondió Trent, ya revisando su teléfono. Ha hecho un trabajo exhaustivo entrenando a Jenny. Está al día en todo. Lo dudaba mucho. 4 meses de entrenamiento no podían reemplazar 7 años de experiencia. Ni siquiera las 3 décadas que había pasado en esta industria antes de unirme a Everline. Pero discutir no lograría nada. Recursos Humanos la ayudará a desocupar su escritorio, añadió Trent, poniéndose de pie para señalar que nuestra reunión había terminado. Hemos arreglado que seguridad la acompañe a la salida a mediodía. ¿Acompañamiento de seguridad? Como si pudiera, ¿qué? ¿Robar artículos de oficina? ¿Sabotear archivos? Después de 7 años de servicio leal, esta última indignidad ardía más que el despido en sí. Gracias por la oportunidad, dije, levantándome de mi silla con toda la compostura que pude reunir. Me costó cada gramo de autocontrol no decirle exactamente lo que pensaba de él y de su reestructuración estratégica. Al salir de su oficina, vi a Jenny esperando junto al mostrador de recepción, con la excitación mal disimulada tras una máscara de preocupación profesional. Ella sabía que esto iba a suceder, quizás incluso lo había orquestado. Y en ese momento, al comprender la realidad de mi situación, tomé una decisión: no lucharía. No gritaría. Simplemente me iría. Lo que ellos no sabían era lo feo que esto se pondría para ellos. 2 horas más tarde, coloqué la pequeña caja que contenía mis pertenencias personales en el maletero de mi coche y me senté en el asiento del conductor, permitiéndome finalmente un momento para procesar lo que había sucedido. 7 años de dedicación terminaron con recortes presupuestarios, abuelita, y un acompañamiento de seguridad. No siempre había trabajado en Everline. Durante la mayor parte de mi carrera, había estado en empresas más grandes del sector del desarrollo de Omaha. Pero hace 7 años, cuando el mercado inmobiliario se derrumbó y los despidos arrasaron con la industria, Trent me reclutó específicamente por mi experiencia en regulación. Necesitamos a alguien que sepa cómo navegar el sistema, dijo entonces. Alguien con relaciones establecidas en la oficina de planificación urbana. Esas relaciones habían sido cruciales para el crecimiento de Everline,
De un estudio en dificultades de 5 personas a una de las firmas de arquitectura más prometedoras de Omaha. El desarrollo de Riverside era su proyecto más grande hasta la fecha. Un complejo de uso mixto de $35 millones que transformaría la ribera del río del centro. Había pasado meses asegurando las aprobaciones preliminares, pidiendo favores a contactos que había cultivado durante décadas. No me había importado cuando Trent me pidió que entrenara a Jenny. La sangre nueva era importante en cualquier empresa, y disfrutaba de ser mentora de personal más joven. Durante 4 meses, le expliqué pacientemente cada formulario, cada plazo, cada regla no escrita que marcaba la diferencia entre un proyecto estancado y uno exitoso. El truco con la oficina de zonificación es presentar los martes, le dije. Harold revisa las solicitudes los miércoles, y es mucho más indulgente que el personal de los jueves. Jenny había asentido, tomando notas cuidadosamente, haciendo preguntas reflexivas. Me había impresionado su atención al detalle, su aparente entusiasmo por aprender. Incluso la había defendido cuando otros empleados se quejaron de sus constantes publicaciones en las redes sociales. Es joven, dije, pero trabaja duro y aprende rápido. Lo que no había visto fueron las reuniones privadas con Trent, los almuerzos que compartían, la forma en que ella se posicionaba como el futuro innovador mientras me pintaba sutilmente como el pasado anticuado. Arranqué mi coche, pero no me fui inmediatamente. En cambio, saqué mi teléfono y llamé a mi hija, Catherine. Mamá, ¿no estás en el trabajo?, respondió, sorprendida de tener noticias mías a media mañana. Ya no, respondí, mi voz finalmente se quebró. Me despidieron hoy. ¿Qué? ¿Por qué? La conmoción e indignación de Catherine fueron inmediatas. Le expliqué lo que había sucedido, el despido repentino, la insultante indemnización por despido. Ser reemplazada por la misma becaria que yo había entrenado. Eso es discriminación por edad. Puedes demandarlos, exclamó Catherine. Tal vez, dije, señalando para salir del estacionamiento. Pero no estoy segura de que una demanda sea mi primera opción. ¿Qué quieres decir?, preguntó Catherine, sospechosa. Me conocía demasiado bien. Nada, respondí inocentemente. Solo necesito pensar. Lo que necesitaba pensar era en la mejor manera de recordarle a Eberline exactamente lo que habían tirado a la basura. Esa tarde, me senté en la mesa de mi cocina con una taza de té y mi computadora portátil, todavía procesando el abrupto final de mi carrera en Eberline. La conmoción había desaparecido, reemplazada por una ira latente que rara vez me permitía sentir. No estaba solo enojada por perder mi trabajo, estaba furiosa por cómo había sucedido, la falta de respeto, la crueldad, ser descartada como equipo obsoleto después de años de servicio dedicado. Abrí una carpeta que había mantenido meticulosamente durante años, copias digitales de cada permiso, cada solicitud, cada aprobación que había obtenido para los proyectos de Eberline. Prestaron especial atención a los archivos del desarrollo de Riverside. Lo que Trent y Jenny no entendían, lo que no se habían molestado en aprender, era que estos no eran solo formularios estándar presentados a través de canales normales. Hace 3 años, la ciudad de Omaha se había acercado a mí directamente para ayudar a optimizar su proceso de permisos para grandes desarrollos. La oficina de planificación urbana estaba perpetuamente escasa de personal y abrumada por proyectos complejos. Harold, el oficial de planificación superior, me conocía desde hacía décadas y confiaba en mi minuciosidad e integridad. Juntos, desarrollamos una solución. Establecí Smith Regulatory Consulting LLC, que serviría como enlace oficial entre los desarrolladores y la ciudad. El acuerdo benefició a todos. La ciudad obtuvo una persona de contacto confiable que entendía ambos lados del proceso. Los desarrolladores obtuvieron sus permisos procesados de manera más eficiente. Y yo obtuve ingresos adicionales, además de la seguridad de tener mi propio negocio paralelo. Eberline sabía de este acuerdo, de hecho, fue una de las razones por las que me habían contratado. Lo que no habían logrado comprender, o quizás simplemente habían olvidado en su prisa por reemplazarme con un modelo más joven, era que mi empresa no era solo una entidad de paso, tenía autoridad real en el proceso de permisos. Para el desarrollo de Riverside, todos los permisos críticos se habían presentado bajo la supervisión de mi LLC, con mi firma digital requerida para la aprobación final. Sin mí, esos permisos estaban en el limbo. Cerré mi computadora portátil y tomé un sorbo de té, considerando mis opciones.
Podría aprobar los permisos como una cortesía profesional, permitiendo que Everline procediera sin interrupciones. Eso sería lo bueno que había que hacer. O podría recordarles exactamente lo que habían perdido cuando me despidieron. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Catherine: no hagas nada precipitado, mamá. Habla primero con un abogado. Sonreí. Mi hija realmente me conocía demasiado bien. A la mañana siguiente, sábado, contacté a mi amiga Victoria, que resultó ser una abogada laboral. Nos encontramos para tomar un café en una cafetería tranquila del centro. No pueden simplemente despedirte por tu edad, dijo Victoria después de escuchar mi historia, pero probar la discriminación por edad puede ser complicado. No estoy interesada en una demanda por discriminación en este momento, respondí. Quiero saber sobre mis obligaciones con respecto a los permisos presentados a través de mi empresa de consultoría. Victoria levantó una ceja. Veo hacia dónde va esto. Déjame ser clara, si esos permisos se presentaron a través de tu LLC y se requiere tu firma para su finalización, no tienes la obligación de proporcionar esa firma sin la compensación adecuada por tus servicios. Y si Everline asumió que esos servicios estaban cubiertos por tu empleo con ellos, ese sería su error, dijo Victoria con una pequeña sonrisa, especialmente si tu trabajo de consultoría se estableció como una entidad comercial separada. ¿Tienes documentación del acuerdo? Asentí, pensando en la carpeta de mi computadora portátil. Perfecto, dijo Victoria. Permítame redactar una carta que describa su posición. Mientras conducía a casa desde nuestra reunión, sentí una extraña sensación de calma por primera vez desde que escuché el despectivo recortes presupuestarios, abuelita de Trent. Volví a sentirme en control. El lunes sería interesante. La mañana del lunes llegó con una ráfaga de llamadas perdidas y mensajes de texto cada vez más frenéticos de Everline. Los ignoré a todos mientras hacía tranquilamente mi rutina matutina: desayuno, crucigrama, un poco de jardinería bajo el sol de la primavera temprana. Era el primer lunes en años que no había pasado en una oficina con luces fluorescentes, y estaba decidida a disfrutarlo. A las 10:15 de la mañana, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, no era Trent ni nadie más de Everline. Era Harold de la Oficina de Planificación Urbana. Decidí contestar. Becky, dijo Harold cuando descolgué, gracias a Dios. Tenemos una situación con los permisos de Riverside. Everline presentó una solicitud de aprobación final, pero todo está archivado bajo tu LLC. No puedo proceder sin su firma digital, le dije. Sí, eso es correcto, respondí con calma. Mi empresa es el enlace oficial para ese proyecto. Dicen que ya no estás involucrada en el proyecto, algo sobre reestructuración. Mi empleo en Everline terminó el viernes, expliqué, pero la participación de mi empresa de consultoría con los permisos es un asunto completamente separado. Harold hizo una pausa antes de hablar de nuevo. Ya veo. Bueno, esto nos pone en una posición incómoda. La ciudad no puede proceder sin su aprobación, pero Everline insiste en que la omitamos. Eso no es posible según nuestro acuerdo con la ciudad, ¿verdad?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. No, no lo es, confirmó Harold. El proceso acelerado que establecimos requiere su verificación. Sin él, tendrían que volver a presentar todo a través de los canales estándar. ¿Y cuánto tiempo tardaría eso? Harold se rió. ¿Para un proyecto del tamaño de Riverside? Meses, como mínimo. Además, perderían su lugar en la cola. Después de terminar con Harold, revisé mi teléfono para encontrar 3 llamadas perdidas más de Trent. El último mensaje de voz fue notablemente diferente a sus mensajes anteriores. Becky, mira, creo que ha habido un malentendido. ¿Podemos hablar de los permisos de Riverside, por favor? Devuélveme la llamada lo antes posible. Sonreí. El pánico en su voz era inconfundible. Finalmente se había dado cuenta de lo que mi despido significaba realmente para su preciado proyecto. Al mediodía, recibí un correo electrónico de Victoria con el borrador de la carta que había preparado para Everline. Era perfecta, profesional, firme y cristalina sobre mi posición.
Smith Regulatory Consulting estaría encantada de completar el proceso de permisos para el desarrollo de Riverside por una tarifa de consultoría de $75.000, aproximadamente lo que habría ganado en salario durante los próximos 9 meses, más crédito formal como especialista en cumplimiento normativo en toda la documentación del proyecto. Aprobé la carta y Victoria la envió inmediatamente. La respuesta de Trent llegó en minutos, un correo electrónico escrito a toda prisa exigiendo que lo llamara para una discusión urgente. Lo ignoré. En cambio, conduje a mi vivero favorito y pasé la tarde seleccionando plantas para mi jardín. Estaba examinando plántulas de tomate cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un número que no reconocía. Hola, ¿señora Smith? Soy Jackson Warren. Casi se me cae el teléfono. Jackson Warren era el principal inversor en el desarrollo de Riverside, un prominente hombre de negocios con mucho dinero y una reputación de no tolerar los retrasos. Sí, señor Warren. ¿Qué puedo hacer por usted? Entiendo que hay un problema con los permisos para Riverside, dijo, su tono directo pero no desagradable. Trent Callahan parece tener problemas para explicar la situación con claridad. Me gustaría reunirme con usted directamente para comprender qué está sucediendo. Acepté reunirme con él a la mañana siguiente en su oficina del centro. Cuando regresé a casa, encontré un correo electrónico de Jenny Blake en mi bandeja de entrada. El asunto decía, por favor, ayuda. El mensaje en sí era a la vez suplicante y condescendiente. Becky, sé que debes estar molesta por la reestructuración, pero detener el proyecto Riverside solo está perjudicando tu reputación profesional. Por favor, sé razonable y aprueba los permisos. Con gusto incluiré tu nombre en los agradecimientos. ¿Agradecimientos? Después de ser despedida y reemplazada, ¿creía que me conformaría con una mención en los agradecimientos? Borré el correo electrónico sin responder y volví a planear mi jardín. La reunión de mañana con Jackson Warren sería realmente interesante. El martes por la mañana, me vestí cuidadosamente para mi reunión con Jackson Warren, eligiendo un elegante traje azul marino que rara vez había usado en la oficina informal de Everline. Llegué a la elegante sede del centro de Warren Development 15 minutos antes y fui escoltada inmediatamente a una espaciosa sala de conferencias con ventanas del piso al techo con vista a la misma ribera del río que el proyecto Riverside estaba destinado a transformar. Jackson Warren entró con precisión a tiempo, un hombre alto de unos 50 y tantos años, con cabello plateado y una reputación de hablar sin rodeos. Me estrechó la mano con firmeza. Señora Smith, gracias por venir. ¿Café? Acepté, y mientras su asistente nos servía, Warren fue directo al grano. He invertido $12 millones en el desarrollo de Riverside hasta ahora, dijo. Ahora me entero de que todo el proyecto está paralizado porque Everline despidió a la única persona que podía navegar el proceso de permisos. No estoy contento. Entiendo su frustración, señor. Llámeme Jackson, dijo, inclinándose hacia adelante. He estado investigando esta situación. Parece que su despido no solo fue inesperado, fue excepcionalmente mal calculado y posiblemente ilegal. Alcé una ceja, pero no dije nada. Cuénteme sobre estos permisos, continuó Jackson. Trent afirma que es un simple problema de papeleo que usted está alargando porque está resentida por haber sido despedida. Abrí mi portátil y le mostré a Jackson el rastro digital de los permisos de Riverside, las solicitudes iniciales, las aprobaciones preliminares, las autorizaciones finales pendientes, todo presentado a través de Smith Regulatory Consulting. Hace 3 años, la ciudad de Omaha me pidió que estableciera este acuerdo para agilizar el proceso de aprobación de los grandes desarrollos, expliqué. Everline lo sabía, por eso me contrataron. Pero aparentemente, olvidaron que mi empresa de consultoría está legalmente separada de mi empleo. Jackson estudió los documentos cuidadosamente. Y sin su firma en estas aprobaciones finales, el proyecto no puede avanzar. Everline tendría que volver a presentar todo a través de los canales estándar, lo que llevaría meses, como mínimo. Ya veo. Jackson se reclinó, con una expresión pensativa. Y les envió sus condiciones para completar el proceso. Mi abogada sí. Sí. Una tarifa de consultoría más crédito profesional por mi trabajo. Condiciones razonables.
$75.000, aproximadamente 9 meses del salario que ya no estaban dispuestos a pagarle, más el reconocimiento como especialista en cumplimiento normativo en la documentación del proyecto. Jackson asintió lentamente. Y su respuesta exige que llame a Trent para una discusión urgente, nada que aborde las condiciones reales. Típico. Golpeó los dedos sobre la mesa por un momento, luego tomó una decisión. Señora Smith, Becky, me gustaría hacerle una oferta que elude por completo a Everline. Esto fue inesperado. Estoy escuchando. Warren Development contrataría directamente a Smith Regulatory Consulting durante la duración del proyecto Riverside. La misma tarifa que propuso a Everline, más una estructura de bonificación vinculada al cumplimiento de hitos regulatorios clave. Usted trabajaría directamente con mi equipo, no a través de Everline. Traté de mantener mi expresión neutral, a pesar de mi sorpresa. ¿El papel de Everline? Eso es entre ellos y yo, dijo Jackson con una sonrisa fría. Pero estoy reconsiderando toda nuestra relación, dado cómo han gestionado mal esta situación. Salí de la reunión con un acuerdo de apretón de manos e instrucciones para que Victoria revisara el contrato formal que llegaría esa tarde. Mientras caminaba hacia mi coche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Trent: reunión de emergencia sobre Riverside hoy a las 3 de la tarde. Se solicita su presencia. Pagaremos la tarifa de consultoría. Demasiado tarde, pensé. Demasiado tarde. Cuando llegué a casa, encontré una elaborada arreglo floral en mi porche, con una tarjeta de Yene: lo siento mucho por el malentendido. Por favor, llama a Trent lo antes posible. Te necesitamos. Coloqué las flores en el porche de mi vecina anciana, sabiendo que ella las disfrutaría más que yo. Luego llamé a Victoria para informarle sobre la oferta de Warren Development. Ofrecen igualar la tarifa que propusimos a Everline, más bonos de rendimiento, expliqué, y trabajaría directamente con el equipo de Warren, no a través de Everline, eliminando a Everline por completo. Victoria dijo con un silbido de aprobación. Ese es un gran avance. Warren indicó qué significa esto para su relación con Everline. Dijo que lo está reconsiderando, respondí. Tuve la impresión de que Trent tiene algunas explicaciones que dar. Me imagino que sí, respondió Victoria. Envíame el contrato cuando llegue. Mientras tanto, te sugiero que continúes ignorando los intentos cada vez más desesperados de Everline por contactarte. Pasé la tarde en mi jardín, plantando las plántulas que había comprado el día anterior. Fue terapéutico, cavar en la tierra, colocar las plantas jóvenes en su lugar, imaginar la cosecha que vendría, una metáfora perfecta para este nuevo e inesperado capítulo de mi vida profesional, plantar semillas para el crecimiento futuro después de ser desarraigado. Para el miércoles por la mañana, la noticia de mi acuerdo con Warren Development se había extendido por la estrecha comunidad de desarrollo de Omaha. Mi teléfono zumbaba constantemente con llamadas y mensajes de antiguos colegas, otros desarrolladores e incluso periodistas que buscaban comentarios. La desesperación de Trent alcanzó nuevas cotas. Primero llegó un correo electrónico ofreciendo un contrato de consultoría inmediato al doble de la tarifa que había solicitado. Cuando no respondí, hizo un seguimiento con un mensaje de voz: Becky, por favor, necesitamos hablar. Warren amenaza con sacar a Everline del proyecto Riverside por completo. Esto podría arruinarnos. Lo que quieras, di tu precio. Puedes recuperar tu antiguo trabajo, con un aumento. Solo llámame. El pánico en su voz fue casi lo suficientemente satisfactorio como para compensar los recortes presupuestarios, abuela, casi, pero no del todo. Al mediodía, Victoria llamó con una actualización. El equipo legal de Warren envió el contrato. Lo he revisado, es muy favorable, términos significativamente mejores que cualquier cosa que Everline pueda ofrecerte ahora. ¿Cómo es eso? Para empezar, no es solo para Riverside. Warren quiere que Smith Regulatory Consulting sea retenida para todos sus proyectos de desarrollo en Omaha durante los próximos 2 años, con una opción de renovación. La estructura de honorarios te daría un cómodo ingreso de 6 cifras, más los bonos de rendimiento que discutimos. ¿Y el papel de Everline? Esa es la parte interesante, dijo Victoria, y pude oír la sonrisa en su voz. El contrato incluye una cláusula que establece que Warren Development se reserva el derecho de seleccionar o rechazar cualquier socio de arquitectura para sus proyectos.
No hay garantía de que Everline seguirá involucrada con Riverside, y mucho menos con desarrollos futuros. Firmé el contrato esa tarde, sintiendo una extraña mezcla de vindicación y melancolía. No me había propuesto destruir Everline. Le había dedicado 7 buenos años a esa empresa, pero ellos habían tomado su decisión cuando decidieron que yo era prescindible. Para el jueves, la situación había evolucionado dramáticamente. Recibí una llamada de Harold en la oficina de planificación de la ciudad. Becky, no vas a creer lo que está pasando. Trent Callahan ha estado llamando cada hora, tratando de encontrar una manera de eludir los requisitos de permisos. Cuando le expliqué que no era posible, sugirió que los procedimientos de dinosaurios debían actualizarse para la era moderna. Me reí. Asumo que eso salió bien. Más o menos como cabría esperar, se rió Harold. El director de planificación le recordó que esos procedimientos de dinosaurios garantizan la seguridad pública y el cumplimiento de las normas. Luego preguntó si Everline rechazaba oficialmente el proceso acelerado que establecimos con su consultoría. Trent retrocedió bastante rápido después de eso. Más tarde ese día, me reuní con Jackson Warren y su equipo de proyecto para comenzar la transición. Mientras estábamos sentados en la elegante sala de conferencias de Warren Development, Jackson hizo un anuncio sorprendente. He decidido rescindir el contrato de Everline para el desarrollo de Riverside, declaró con frialdad. Su mala gestión del proceso de permisos demuestra una falta fundamental de juicio profesional que no estoy dispuesto a arriesgar en un proyecto de $35 millones. ¿Qué pasa con los planos arquitectónicos que ya han completado?, pregunté, sorprendida por la decisión de su movimiento. Hemos retenido la propiedad de todos los planos y especificaciones según nuestro contrato, explicó Jackson. Ya me he puesto en contacto con Hartman & Associates para que se hagan cargo. Han acordado respetar los diseños existentes, con algunas modificaciones menores. Hartman & Associates era el mayor competidor de Everline en Omaha. La ironía no se me escapó. Ahora, continuó Jackson, volviéndose hacia mí con una sonrisa, hablemos de cómo volvemos a encarrilar este proyecto, con su experiencia liderando nuestros esfuerzos de cumplimiento normativo. Confío en que podemos recuperar el tiempo perdido. A medida que avanzaba la reunión, me sentí llena de energía ante el desafío que se avecinaba. A los 61 años, me habían despedido por irrelevante, una abuela cuya experiencia ya no tenía valor. Ahora era una consultora clave en el proyecto de desarrollo más grande de Omaha, trabajando directamente con uno de los inversores más influyentes de la ciudad. A veces, ser despedido es lo mejor que te puede pasar, especialmente cuando no tienen ni idea de lo que están perdiendo. El titular de la sección de negocios del Omaha World Herald del lunes lo decía todo: Warren Development abandona Everline del proyecto Riverside, citando una mala gestión de los permisos. El artículo detallaba cómo el proyecto de $35 millones ahora procedería bajo un nuevo liderazgo arquitectónico, con Smith Regulatory Consulting manejando todo el cumplimiento normativo. Incluso había una cita de Jackson Warren: en el desarrollo, la experiencia y las relaciones importan. Hemos traído al mejor especialista en cumplimiento normativo de Omaha para asegurar que este proyecto avance sin problemas en beneficio de la comunidad. ¿La mejor parte? Una pequeña foto mía de pie con el equipo de Warren Development en la oficina de permisos, mi firma digital finalizando las mismas aprobaciones que habían estado en el limbo la semana anterior. Guardé una copia del periódico junto con el aviso de despido que Trent me había entregado solo 10 días antes. El contraste no podría haber sido más marcado, de despedida, con una mísera indemnización por despido de 2 semanas, a aparecer en la sección de negocios como consultora clave en el proyecto de desarrollo más importante de Omaha. Catherine llamó poco después de que se publicara el artículo. «Mamá, eres famosa», exclamó. «Y acabo de escuchar por ahí que Everline está en completo desorden». Oh, intenté sonar simplemente curiosa en lugar de satisfecha. Aparentemente, han perdido a otros 2 clientes que están preocupados por su capacidad para navegar el proceso de permisos sin ti. ¿Y Jenny? Ha sido reasignada a la estrategia de redes sociales después de que no pudo averiguar cómo presentar una solicitud de varianza básica. No pude evitar sonreír ante eso. Estrategia de redes sociales, exactamente para lo que Jenny estaba calificada. No el complejo trabajo regulatorio que Trent había intentado imponerle después de despedirme. No es solo Riverside lo que han perdido, continuó Catherine.
Jackson Warren tiene otros 5 proyectos en desarrollo en toda la ciudad, y se dice que se los ha quitado todos a Everline. Esos son millones en contratos. Esos son negocios, respondí simplemente. No, mamá, se rió Catherine. Eso es karma. No es karma, la corregí suavemente. Es simplemente la consecuencia natural de subvalorar la experiencia. 3 meses después, me encontraba en la ceremonia de inauguración de Riverside, viendo cómo Jackson Warren y los funcionarios de la ciudad volteaban ceremonialmente las primeras palas de tierra del proyecto. Mi papel se había expandido más allá del cumplimiento normativo. Ahora era efectivamente el enlace de Warren Development con la ciudad para todos sus proyectos. Un puesto creado específicamente para mi combinación única de experiencia y relaciones. Mientras los fotógrafos capturaban el momento para los medios de comunicación locales, vi una cara familiar en la periferia de la multitud, Trent Callahan, luciendo decididamente menos seguro que cuando me despidió con un despectivo recortes presupuestarios, abuela. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que él mirara hacia otro lado, su incomodidad era evidente. Después de la ceremonia, un reportero del Omaha World Herald se acercó a mí para una entrevista. El artículo resultante, La susurradora de permisos. Como Becky Smith se convirtió en la consultora de desarrollo más solicitada de Omaha, se publicó en la portada de la sección de negocios. Detallaba mis décadas de experiencia, el respeto que inspiraba en los funcionarios de la ciudad y el papel crítico que el cumplimiento normativo desempeñaba en el éxito del desarrollo urbano. Incluso había una cita de Harold en la oficina de planificación de la ciudad. Becky sabe más sobre los requisitos de zonificación y permisos de Omaha que nadie en la industria. Los desarrolladores que trabajan con ella obtienen la aprobación de sus proyectos en la mitad del tiempo. Mi negocio de consultoría se expandió rápidamente después de eso. Contraté a 2 asistentes. Mujeres experimentadas de 50 años que habían sido apartadas de manera similar en otras empresas. Y establecí un programa de pasantías específicamente para personas que cambian de carrera a mitad de vida. Nunca busqué activamente dañar a Everline, pero observé con interés desprendido cómo disminuían sus fortunas. Sin acceso a mi canal de permisos acelerado, sus proyectos enfrentaron retrasos. Varios clientes siguieron el ejemplo de Warren Development y llevaron sus negocios a otra parte. El enfoque juvenil de Trent no estaba dando los resultados que había prometido. Jenny duró 6 meses más antes de irse a un puesto de marketing en otra empresa. Le deseé lo mejor cuando escuché la noticia. Era joven, tenía tiempo para aprender que el brillo sin sustancia rara vez tiene éxito a largo plazo. En cuanto a mí, a los 61 años, había emprendido la fase más gratificante de mi carrera, no como empleada de alguien, sino como arquitecta de mi propio éxito, construyendo un negocio que valoraba la experiencia, abrazaba la sabiduría y nunca descartaba a alguien como una simple abuela.